Gracias, Pastor Víctor, por el privilegio de conceder el púlpito. Yo creo que nosotros los pastores, que somos celosos con el púlpito, se nos cuesta invitar y traer gente nueva, porque lo que llevamos trabajando por años, y más en un proceso como esta iglesia, se puede caer un día. Y volver a trabajar ese asunto es un poco complicado. Sin embargo, ustedes están en la primera epístola de Timoteo. Al igual que en muchas partes del área profesional, lo que es el estudio de la palabra, y lo conocemos como la teología, tiene diferentes categorías de estudio. Así que hay una categoría que es sobre el estudio de la salvación, hay una categoría que es el estudio sobre el Espíritu Santo, y hay una categoría que es sobre la iglesia. Así que cuando nosotros nos acercamos de un poquito más formal a estudiar o estructurado la palabra, en nuestra parte sistemática, el estudio sistemático, hay una área que se llama eclesiología. Y la eclesiología no tiene que ver otra cosa que no sea con el estudio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se ve la iglesia? ¿Y qué dice Dios acerca de la iglesia? Eso es lo que, cuando usted escucha eclesiología, así que mañana si está en una oficina, en una cita médica, usted menciona la palabra eclesiología y se va a sentir importante. Pero la realidad lo que trata es, ¿qué dice la palabra en sí misma acerca de la iglesia? Y cuando nosotros estamos en unas cartas o unos libros en el Nuevo Testamento en particular, que se le llaman como cartas pastorales, que van dirigidos, vienen con un tono pastoral y con una intención pastoral, una de ellas es Primera de Timoteo. Así que Primera de Timoteo tiene que decir muchísimo, y no voy a hacer una introducción de Primera de Timoteo porque ya los que han estado predicando aquí lo han hecho. Simplemente quiero establecer el contexto de uno de los capítulos más importantes en cuanto al tema de la eclesiología, que es este capítulo 3. Cuando nosotros llegamos al libro de Primera de Timoteo, tiene mucho que decir acerca de cómo se ve la iglesia. Por eso, cuando me preguntaron el título para el sermón de hoy es cómo vivir en la casa de Dios. Entonces, les voy a invitar a que ustedes me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 3. Y si puede estar de pie conmigo en este tiempo. Así que como yo conozco pocas caras de las que están aquí, no todas, yo no sé quién es parte de la membresía de la iglesia, quién es visita y quién está entre medio, entre si me hago miembro o no. Si eres miembro, te debe importar mucho porque esta palabra principalmente habla a la iglesia local y tiene unos indicativos y unos llamados muy importantes para la iglesia local. Si tú eres una visita, qué bueno que estás aquí, porque el Señor tiene que hablar a tu vida a través de su palabra, y espero que hoy pueda salir un poco más claro de por qué la iglesia se ve como se ve cuando miramos cualquier otra organización, cualquier institución, o cuando hablamos a tema general sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué es diferente? En vez de yo estar aquí en mi casa, no puedo estar quizás reposando en mi casa. ¿Por qué debo estar aquí un día como hoy? ¿Qué importancia tiene? Y si estás en between, pues espero que sea te traiga un convencimiento en el espíritu de que puedas unirte a una iglesia local. Y si haces esta, mucho mejor. Entonces vamos a 1 de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer los 16 versos que nosotros vemos aquí. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo. Buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Requisito para los diáconos. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia.
que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, hoy en esta mañana aún venimos delante de ti, porque definitivamente estamos delante de tu palabra, y tú como autor de la Escritura, tú eres quien único puedes abrir nuestro entendimiento para abrazar, creer y afirmar nuestra fe en lo que tú has revelado divinamente en tu palabra. Señor, nosotros necesitamos de tu palabra, como decía Pedro a Jesús. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en este tiempo te rogamos que tú traigas convicción a nuestra vida de pecado, que traigas convicción para afirmar nuestra fe, ser fortalecidos en la fe y vivir en el testimonio como tu palabra nos llama a vivir. Que podamos ser la iglesia que precisamente se describe en este capítulo 3, que es columna y sostén de la verdad. Señor, gracias por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Yo creo que siempre, a través de generación en generación, ha existido una pregunta de qué es la iglesia o cómo se debe ver la iglesia. A mí me encanta muchísimo escuchar historias y entrevistas, que eso está hoy muy de moda. Hacer muchísimas entrevistas, hoy nuestros podcasts, YouTube, todo se mueve a través de entrevistas. A mí me fascina escuchar historias y conocer personas, y principalmente si es de deporte, yo me paso, ese es mi hobby. Estoy revelando algo que quizás pocos conocen. Sentarme con un buen popcorn, salado y dulce, el celular frente a mí, a las 9:30 de la noche, las nenas se acostaron, y allí con un vaso de agua y con un popcorn, sí, con agua. Yo sé que es raro, pero es con agua. No puedo beber soda. Y allí estoy 45 minutos escuchando una entrevista de deporte principalmente, entre otras. Pero yo creo que es uno de los tiempos donde algo que me está llamando la atención, la tendencia que estoy viendo en estos tiempos donde la juventud está moviéndose a muchas de estas entrevistas, es que están saliendo temas de espiritualidad, de iglesia, de religión, y hay una cierta curiosidad bien interesante en medio de un ambiente secular que comienza a despertar el tema de qué es la iglesia, cómo debe ser la iglesia, cómo debe responder la iglesia. Estamos en apenas menos de un mes de elecciones, y el tema de la iglesia viene a lucir, porque ¿cómo responde la iglesia? Y siempre hay alguien que está preguntando, ¿qué tiene que decir la iglesia? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Así que es una pregunta latente de generación en generación, y creo que es una pregunta que tú debes contestar hoy a la luz de su palabra. ¿Qué es la iglesia para mí? Para muchas personas puede ser un lugar donde calmamos nuestra conciencia religiosa, y porque vivimos desenfrenadamente toda la semana, al llegar a la iglesia, venir aquí y exponernos, nos baja y nos calma nuestra conciencia moral y nos pone en una situación donde decimos, bueno, fui a la iglesia y fue suficiente. Y aquellos que estamos en el tema de evangelismo, pastorado, y llegamos a un lugar, a una barbería, y rápido, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Yo voy a la iglesia. Y viene a ser como el ir a la iglesia es como un sedante moral a nuestra conciencia. Para otros puede ser parte de la rutina, me enseñaron, y a veces muchos de nuestros hijos están ahí, voy a la iglesia porque es rutina de papi y mami, hasta que el evangelio comienza a hacer fruto en la vida de ellos. Pero la pregunta es, ¿qué es la iglesia para nosotros? La iglesia es un lugar
mucho más que esa área o ese ambiente donde no te sientes solo, donde puedes sentir que hay amabilidad, donde la gente se puede compartir. La realidad es que es un lugar donde más pecado hay. Y eso yo trato siempre de enseñarle en la iglesia, en la membresía. Usted no puede ir a un hospital y esperar que haya solamente personas sanas. No hay un lugar de más pecado. No es el prostíbulo, no es la barra, es la iglesia. Tú y yo lidiamos con el pecado. Ahora, es muy distinto decir que es el lugar donde más se practica el pecado. Pero todos venimos con una naturaleza corrompida y lidiando con nuestros pecados que solamente Dios conoce. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia ha estado en una tendencia en el último tiempo por el acceso a la información, a la tecnología, la influencia de nuestra cultura, la influencia social, viene a determinar muchísimo cómo se ve la iglesia. Una de las preguntas que a través del COVID nosotros hemos heredado y estamos luchando, aquellos que tratamos de supervisar, liderar y hacer iglesia, es la tecnología que viene a reemplazar en la iglesia. La inteligencia artificial hoy día ya te puede dar un sermón mejor que el que predica el pastor en tu iglesia. Los otros días una persona se sentó y me dijo, mira, Xavier, ven acá, él no ha estudiado nada de teología, nada, muy lejos de eso. Me dijo, te voy a preparar un estudio en 1 minuto de teología, un estudio bíblico y con cortes reformados. Y allí se metió en el chat GPT y me generó 7, 8 páginas de un estudio bíblico sobre la salvación, citándome ese R.C. Sproul, D.A. Carson, John Piper y todos esos autores. Y yo dije, wow, eso yo no lo puedo hacer. Entonces, la influencia de la cultura, y eso es algo que nosotros como iglesia debemos estar bien conscientes, consistentemente lo de afuera viene a tratar de formar y a moldear y viene a traer esa formación en nosotros de tal manera que va a revelar quiénes nosotros somos. Y la iglesia se encuentra constantemente en una resistencia en acerca de cómo la formación de la identidad de la iglesia es más basada en la Escritura que en lo que nosotros vemos afuera o creemos afuera. Y es muy, muy común que llegamos por estas puertas y miramos lo que nos rodea por nuestra propia cosmovisión, por nuestra propia interpretación de lo que nosotros entendemos que es la iglesia. Si a cada uno de ustedes yo le preguntara y hiciéramos una encuesta, ¿qué es la iglesia para ti? Cada uno de ustedes va a tener una respuesta basada, puede ser en la palabra, pero mucho de eso en cómo tú has interpretado que debe ser la iglesia. Uno de los mayores retos como pastores en ocasiones cuando llegan personas nuevas que vienen de trasfondo y procesos donde en iglesias lucharon con rupturas, con divisiones, con problemas, con pecados y definitivamente dejó un sabor amargo lo que es la iglesia local. Puedo verlo fácilmente que cuando nos sentamos en la conversación sobre la iglesia, su interpretación de la iglesia es una interpretación de que es un lugar injusto, es un lugar doloroso. Y sí, se vive ese tipo de experiencia aún en la casa del Señor. Pero eso no significa que nosotros abandonamos y nosotros no debemos cada vez esforzarnos más por abrazar el diseño que Dios ha establecido para que una iglesia camine saludablemente. Entonces yo quiero que nosotros contestemos 3 preguntas. ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Cuál es ese propósito de la iglesia? ¿Y cómo luce una iglesia saludable? Lo primero es que cuando nosotros vamos a este pasaje capítulo 3 de 1 de Timoteo, capítulo 3 de Timoteo, viene a ser el gozne. ¿Ustedes saben lo que es el gozne de las huertas? No sé si le dicen otra palabra, pero allá en el barrio de Miraflores, en Arecibo, allá, le decimos gozne. Y es donde la puerta gira. Es el pivote. Es el eje sobre el cual se mueve. Capítulo 3 viene a ser el eje sobre el cual se mueve toda la epístola de Timoteo. Lo que Pablo escribió en este capítulo, y particularmente en ese verso 15 y 16, del 14 al 16, es el pivote de toda la epístola porque es el autor pronunciando el propósito de su epístola. La razón por la cual él está escribiendo a Timoteo en un contexto difícil, como dice el capítulo 1, lo que estaba viviendo Éfeso. Pero mira cómo lo describe. Vamos al versículo 14 al 16.
principalmente 14 y 15. Dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Esto no lo escribe en ninguna otra parte de la epístola. Este es el propósito del autor. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Hay dos cosas bien importantes que Pablo le está recordando a Timoteo en esta porción. Y es que él está definiendo lo que es la iglesia. Lo primero que está definiendo acerca de la iglesia es que es como familia de Dios. Por eso la connotación que utiliza es casa de Dios. Cuando nosotros vamos a su original en griego es oikos. Y oikos, la palabra se traduce literalmente familia. Pablo le está dando una connotación del llamado relacional que debe existir en la iglesia. No está bien, no es bien que nosotros entremos en estas puertas, entramos y me voy tan pronto sea posible porque no quiero saludar a nadie. Yo sé que hay procesos, yo sé que hay personalidades, yo sé que Dios nos hizo de una manera, unos más tímidos, otros más extrovertidos, y eso no es lo que está diciendo aquí, que nosotros cambiemos y dejemos de ser quienes nosotros somos. Lo que entendamos es que en la iglesia hay una expectativa porque en su diseño, en su naturaleza, Dios la formó que fuera relacional. Así que somos llamados a vivir como familia. No significa que vas a cargar con las deudas económicas de tu hermano, pero lo que significa es que como familia, usted las veces que difiere con sus padres, por más tiempo que usted se aleje, déjeme decirle que su padre sigue siendo su padre. Y con sus hermanos, y con sus hijos, y con sus primos. Si usted quiere ir a un lugar lleno de conflicto, vaya a mi casa con mi esposa y mis 2 niñas. Y las amo tanto que las tengo aquí en el celular. Pero hay diferencia. Pero eso no nos deja de ser que yo soy el esposo, ella es mi esposa. No podemos desligarnos de eso. Somos familia. Y si usted va un sábado por la noche a jugar juegos de mesa con nosotros, prepárese. Porque quizás es el tiempo menos espiritual de nosotros. Pero es un tiempo de arrepentimiento, de fe. Usted puede creer que ayer me gané, hay un juego que compramos nuevo a mi hija mayor, se llama Camaleón. Buen juego, bien divertido. Y hay otro que se llama los Boba Tea. Mis hijas encantan los Boba Tea. Si usted no entiende lo que es un Boba Tea, es un té tipo, no sé si es chino, japonés o Taiwán. Y tiene unas bolitas adentro dulces. Y lo hacen de jengibre, de leche. Ellas son famosas, le encanta eso. Compraron un juego de eso, de Boba Tea. Y yo nunca gano. Y ayer lo jugamos. ¿Y saben qué? Tenía la carta del gane. Y se pusieron de acuerdo. Y perdí mi turno y mi esposa me ganó. Y lo interesante es que luego que pasamos ahí, la diferencia matrimonial fuerte. Esta mañana nos levantamos, ella se levanta primero, me hace desayuno, yo estoy haciendo un café y estamos bien, le acabo de dar un abrazo, le acabo de dar un beso por la espalda y ella está haciendo un pancake y cuando me viro me dice, como te gané ayer. Y yo le dije, pero tienes que sacar el tema ahora. Pero ¿qué quiero decir? Aún nuestros conflictos, simplemente por tomando eso de ejemplo, no determinan cuán separados debemos estar. Seguimos siendo familia. Y ese es el llamado de Dios a su iglesia. De hecho, por eso es que Él está escribiendo y tengo que recordarle, lo vamos a incitar una y otra vez. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Iglesia, dentro de todos los conflictos y situaciones que podamos pasar, y ustedes hayan pasado, particularmente Iglesia Bíblica Metro, no olviden que Pablo y su palabra nos recuerdan cómo ustedes deben de conducirse aquí. Y es como familia. Como familia. Y en familia sí hay discrepancia, en familia hay tensión, sí, pero hay reconciliación, hay arrepentimiento y nos movemos en fe en nuestras relaciones. Ahora, no solamente el llamado a vivir como familia, sino que nos describe que somos iglesia a la misma vez. Porque dice cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, y la parte B de ese versículo 15 dice que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad.
También se nos dice, nos comportamos, nos conducimos, hay una naturaleza como familia, pero esta es la iglesia y es una iglesia que no está aislada, es Dios Padre con nosotros. Y la Iglesia Bíblica Metro debe entender que Dios Padre está cercano a la iglesia, Dios Padre tiene cuidado y protección de la iglesia, es el Dios vivo que se nos describe en esa última parte del verso 15. Que cuida a su iglesia. Y si usted, dentro de todos los procesos que han podido vivir, duda de que Dios ha estado cercano de ustedes, déjeme decirle que Pablo les recuerda y en su palabra nos recuerda que el Dios vivo está cuidando de su iglesia. Y aquí vemos entonces cómo esa relación de Dios con su iglesia viene a influenciar la relación de unos con otros. Y esto determina la respuesta a varias preguntas. ¿Cómo participamos en la casa de Dios? ¿Habrá algo más importante, como ahorita oraba el pastor Víctor, que reunirnos semana tras semana con la casa de Dios? En la casa de Dios. Yo constantemente estoy viajando y la semana pasada estaba viajando y me fui lunes y ya el martes le estaba diciendo a los que estaban conmigo, los pastores, decía, me quiero ir, quiero estar en casa. Ese debe ser el sentimiento nuestro como quienes participamos en la casa de Dios, su iglesia y familia. Quiero estar en casa ya. Usted puede visitar los mejores hoteles, pero ninguno reemplaza la cama, el matre y la almohada babiada que usted le lleva por más de 2 décadas. ¿Verdad que sí? Nada como estar en casa. Nada. Entonces, de igual manera debe ser nuestro acercamiento a la iglesia local. Nada puede reemplazar el momento edificante, majestuoso y de santificación que es estar los unos con los otros en la casa del Señor. Así que esta es la naturaleza que está definiendo Pablo en la primera epístola, en este capítulo 3. Pero no solamente se queda ahí, sino que él sí continúa definiendo, y aquí hay mucho que define, sobre el propósito de la iglesia. Y lo primero que nosotros podemos ver particularmente de ese verso 15 es que se le llama a la iglesia como una columna y sostén de la verdad. Así que la iglesia tiene una verdad por la cual es sostenida y la iglesia debe sostenerse sobre ella. ¿Cuál es la verdad? El verso 16 tiene mucho que ver con eso. Y este verso, cuando usted lo lee de primera así, de la primer vuelo, usted dice, ¿por qué Pablo puso esto aquí? Y pareciera que Pablo cogió y lo tiró ahí, lo puso ahí, dijo, vamos a empatar la carta con esta última oración. Pero no es así. Tiene todo un sentido, porque en ese último verso 16 es una posible referencia a un himno que Pablo utiliza y hace una cita sobre el himno. El himno tiene una progresión que habla del Evangelio. Y es que cuando nosotros nos preguntamos en qué consiste esa verdad sobre la cual Pablo está hablando, que es la columna y sostén de la verdad de esta iglesia, nos dice y nos contesta varias cosas. Primero dice el verso 16, que es el misterio de la piedad. La verdad es el misterio de la piedad. ¿Y a qué se refiere cuando él está diciendo que esta verdad y que es grande ese misterio de la piedad? ¿Por qué un misterio? Primero debemos entender que es un misterio cuando Pablo hace la referencia a esto, porque solamente Dios puede revelarlo. Y si usted está familiarizado con el Nuevo Testamento, sabe que en Efesios, capítulo 5, verso 32, es el otro lugar que el mismo autor utiliza el mismo lenguaje hablando del misterio en relación de la iglesia con Cristo y el hombre con la mujer. Y dice, grande es este misterio, porque es una verdad que solamente Dios puede revelar. La verdad que define el Evangelio, que viene a definir la iglesia, es solamente Dios quien puede revelarlo al corazón del hombre. Si Dios no abre nuestro entendimiento, si Dios no nos revela el Evangelio, es imposible apreciar lo que Pablo aquí está llamando el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio? Es Cristo. Pablo nos viene a decir, es Cristo, es su Evangelio. Y entonces la pregunta que continúa es, ¿cómo somos columna? ¿Cómo la iglesia entonces es una columna y puede ser sostén de esta verdad, de este misterio que es Cristo?
¿Acaso el Evangelio, acaso la verdad de Cristo es algo que es dependiente de la iglesia? Déjeme decirle que no. La iglesia no puede tanto aportar más allá de lo que Dios hace en velar por su palabra y velar por su verdad. Sí, la iglesia puede moverse de una manera apologética, es verdad que la iglesia levanta su voz y proclama la verdad, pero déjeme decirle que Dios no necesita la defensa nuestra. Dios es todopoderoso. Dios ha expuesto a toda potestad y a su enemigo, lo venció en la cruz. ¿Cómo es posible que entonces nosotros pensemos que la iglesia o Dios es dependiente de cuánto sostiene la columna, como columna y sostén la iglesia esta verdad? No es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que nosotros nos mantenemos como sostén, como columna de su verdad, cuando nosotros mantenemos ese evangelio principalmente en el centro de lo que es la iglesia. La iglesia que me envió a mí a plantar en Vega Baja, recuerdo que yo en cierto tiempo me dedicaba a manejar toda la parte administrativa de la iglesia. Y en ese momento revisábamos toda la permisología, la permisología de bomberos con los extintores. Y en una ocasión traigo una compañía para revisar los extintores. Y el inspector llega por la puerta y lo primero que me dice, antes de mirar los extintores, dice: wow, ¿y todas estas sillas son de la iglesia? Aquí caben como 400 personas, ¿verdad? Y él, sí, todas esas sillas son de la iglesia. Y todos los extintores también. Yo tratando de apuntar la conversación. Y me dice, él trabajaba parece que era miembro de una de estas compañías de multiniveles. Y me voy a ahorrar el nombre. Me dice, wow, yo soy parte de esta compañía. Si tú te unes, tú te haces de chavo aquí, brother. Y yo le dije, sí, pero es que esto no es un negocio, esto es la iglesia. Me dijo, muchacho, pero aquí tú te puedes venir para 400 sillas. Y me dio curiosidad y en cierta manera me molesté, me incomodé, pero a mí me dio gracia. ¿Por qué? Porque es triste que las iglesias locales en ocasiones han cedido ese terreno y han permitido que esa reputación nosotros la desarrollemos como lugares favorables para desarrollar nuestros propios intereses económicos. Y es ahí cuando nosotros llegamos al punto y ya el centro de la iglesia local no es el evangelio, son nuestros propios intereses. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros llegamos a la iglesia local con diferentes necesidades, con diferentes deseos, es más, con diferentes afinidades entre nosotros. Pero cuando nosotros llegamos por esa puerta, ni el título si eres doctor, abogado, ingeniero, o si tú te dedicas a correr bicicleta o corres trial o lo que sea, se queda allá afuera. Aquí todos estamos unidos por Cristo. Aquí no hay una unión entre nosotros que es provocada por nuestros intereses, similitudes. Aquí lo único que nos hace posible sentarnos en esta silla y ustedes escuchen a este jíbaro aquí por una hora es simplemente nuestra unión con Cristo. No hay otra cosa que pueda permitir que nosotros nos sentemos, incluso seamos partícipes de las ordenanzas como es la Santa Cena. No hay nada entre nosotros en común que nos haga digno de nosotros llegar a este lugar y decir, somos parte de esta iglesia. Déjeme decirle que el día que el evangelio no es centro o sea centro de esta iglesia local, huele a encanto. Lo menos que va a haber es gente aquí. Y lo único que va a perseverar es toda materia inerte, silla, equipo, pero todo lo que tenga un corazón donde somos corrompidos por el pecado, huela encanto. Porque nuestra única unión, lo que nos permite aquí, en nuestra estar, es la unión con Cristo. De ahí partimos todo. Por eso es el llamado a la iglesia a ser columna y sostén. Porque estamos llamados a mantener el evangelio como el centro. Por eso cuando vamos a este himno, en el verso 16, usted va a ver una progresión que es prácticamente el canto de lo que es el evangelio. Por eso, bien manifestado en la carne, es su encarnación lo que representa es que Cristo ha sido revelado. En su resurrección, recibido arriba o exaltado, habla de cómo es contemplado por los ángeles, porque explica y más bien hace referencia a su resurrección, exaltado o a su ascensión, y por último, dice que es proclamado entre las naciones.
Somos testigos de su victoria. Ese es el Evangelio ABC. Cristo encarnado, Cristo resucitado, ascendió a la diestra de Dios Padre y todas las naciones contemplan su victoria. Ese es el Evangelio. Y Pablo hace referencia a ese himno para recordarnos, son columna y sostén, y este misterio de la piedad, que es Cristo, se define de la siguiente manera. Cristo revelado, contemplado por los ángeles, exaltado en los cielos, somos testigos de su victoria. Entonces, estamos llamados a proclamar ese evangelio y no hay nada más grande que Cristo. No hay nada más grande para la iglesia local que no sea reflejar a Cristo. Entonces ahí viene la contestación, o más bien la pregunta, ¿cómo vivimos como reflejo de esta verdad? Importa cómo vivimos. Cómo tú vives, cómo yo vivo, cómo la Iglesia Bíblica Metro vive, importa muchísimo porque refleja la verdad del Evangelio. Refleja cuán columna y sostén es esta iglesia del Evangelio. Y aquí es donde entra la parte importante y práctica de este capítulo. Porque ustedes vienen de discutir capítulo 1, capítulo 2. Y si nosotros fuéramos a discutir el capítulo 1 y capítulo 2, es cómo orar, cómo se ve la vida de piedad. ¿Cuál es la verdadera vida de piedad? Eso es lo que viene Pablo resumiendo en ese capítulo 1 y capítulo 2. En una ocasión, mi niña menor, que hoy tiene 8 años, para ese entonces tendría 4, yo no sé si yo lo he contado anteriormente, pero íbamos de Comina a comprar mantecado en el carro, y ella tenía 4 años, estaba en su car seat en ese momento dado, y se estaba durmiendo y le digo, Ana, no te duermas, la que se duerme no tiene mantecado. Estamos llegando, es que si se duerme, yo sé cómo es el asunto, levantar, sacarla, la perreta, el mal humor. Y ella me escuchó y ella se fue para atrás y se durmió. Llegamos al Baskin Robbins y le digo, Ana, te quedaste sin mantecado, ¿por qué te dormiste? Y abre un ojo y me dice, papi, yo estaba orando. Y mi esposa y yo nos mirábamos, nos echamos a reír. Ella es experta en eso. Pero nos da gracia porque realmente, genuinamente, ella no estaba orando. Ella estaba dormida. Ella sabe que su papá es pastor y esa contestación era la correcta. A veces tú y yo sabemos la contestación correcta, pero nuestro modo de vivir no coincide con nuestras contestaciones. Y el capítulo 1 y capítulo 2, dentro de todo el orden que está trayendo, la advertencia de los que no están predicando buena enseñanza, cómo nos vemos los hombres y las mujeres en el contexto de la iglesia local, fuera de eso que es a nivel micro, a nivel general, lo que está hablando y describiendo Pablo es cómo luce una vida piadosa, cómo luce nuestra piedad, y luce de una manera donde definitivamente son hombres y mujeres abrazando su diseño con gozo, regocijo y viviendo en la verdad de lo que Dios ha dado para caminar como iglesia. Esa es la verdadera piedad. Y ese es el preámbulo de cómo luce una iglesia saludable. Una iglesia saludable luce saludable cuando hombres piadosos y mujeres piadosas abrazan su diseño para el cual Dios las ha creado. Y por eso Dios viene a traer un orden en ese capítulo 2. Y entre más de usted estar ahí y hacerle la vida un poco difícil al pastor a veces, porque los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento es el capítulo 2, del 8 para adelante, y usted luchar con el pastor, este pastor es machista, este pastor... No. Déjeme decirlo que lo que está haciendo Pablo es abracen su diseño con gozo. Si Dios no le ha dado el diseño a la mujer para parir, entonces, ¿por qué luchamos con ellos? Para dar a luz. ¿Cuántos hijos tú quieras tener? ¿O cuántos no? Si Dios le ha dado responsabilidades al hombre, tú puedes correr lo que tú quieras como hombre. Pero dame decirte que se te dio una responsabilidad. Es parte del diseño. Que somos perfectos manejando esto. Que luchamos con nuestro pecado. Claro. Pregúntale a mi esposa cuántas veces yo no quiero botar la basura.
Que está bien como líder de hombre, que yo la deje solo, que salga a la calle sola en la noche, hacerlo. No. Lo que estoy diciendo es, abrazamos a lo que Dios nos ha llamado con gozo, regocijo y piedad. Porque esto incluye que la iglesia saludable, luce saludable cuando hay líderes piadosos. Cuando hay líderes que abrazan lo que Dios ha llamado. Y debe importar, esto es tan importante en el capítulo 3, todo lo que hemos escuchado del capítulo 1 y capítulo 2. ¿Por qué debe importar? Porque si la iglesia es columna y sostén de la verdad, ¿cómo es posible que la iglesia entonces tenga líderes que no puedan afirmar esto? ¿Cómo es posible entonces que tengamos líderes enseñando, alimentando nuestra alma y alimentando las áreas de nuestra vida espiritual que son para vida eterna? Cada domingo que nosotros llegamos, cada estudio bíblico, déjeme decirle que no le están aportando a su cuenta bancaria, cuenta de retiro, no están aportando a su estado de humor, le están aportando en alimento, nutrición, a lo que repercuta en vida eterna. ¿Y cómo es posible que entonces la iglesia no ha de tener líderes que puedan afirmar con piedad lo que Dios ha establecido para la iglesia? Si usted recuerda bien el capítulo 1 de Timoteo, este es el problema con el cual una de las advertencias, con la cual Pablo trae una de las advertencias. Le dice a Timoteo, Timoteo, te he dejado para que tú enseñes y te asegures que no se desvíen a falsas enseñanzas y se distraigan con otros temas de genealogía, etc. Nos debe importar el liderazgo. Nos debe importar porque en el capítulo 3 Pablo nos está recordando que hay una gran tensión entre la habilidad y el carácter. Y siempre en esta era que nosotros vivimos, siempre la habilidad nos llama la atención sobre el carácter. Cuán rápido está una comida siempre es más importante de cuán nutritiva es la comida. Cuán rápido puedo hacer dinero va a ser siempre más interesante que cuán legítimo es ese dinero. Cuán rápido puedo hacer las cosas y lograr cosas y objetivos en mi vida va a ser más interesante que cuán saludables son mis hábitos que me están llevando a esa posición. Siempre va a ser más interesante cuán bien habla una persona versus cuál es su carácter. Cuán bien predica, cómo se ven las redes, cómo luce una iglesia, qué me dice Facebook, qué me dice Instagram. Hoy día nuestras evaluaciones de la iglesia son tan superficiales porque lo primero que vamos es a las redes sociales. Y miramos, me llama la atención esta iglesia. Nosotros, igual que ustedes, usamos las redes. Yo creo que es una herramienta que para este tiempo moderno nos permite alcanzar mucha gente. Pero una parte de mí muere cada vez que yo llego y hablo con una persona y me dice, ¿cómo llegaste con nosotros? Me dice, es que se veían tan felices en las fotos. Y yo dice, si usted supiera que la vida es más difícil. Y estamos tratando de cuidarnos en eso. Pero lo que digo es que no importa en qué foro sea, siempre nos va a llamar la atención la apariencia versus el carácter. Yo recuerdo la primera vez que reunimos el grupo que iba a salir a plantar la iglesia y estamos con el grupo de pastores de ese momento la iglesia que nos envió. Y cuando terminamos de discutir el plan, los objetivos y todo eso, una de las personas me dijo, la primera pregunta que me dijo, y abrí el foro y dije, ¿tienen alguna pregunta para mí? La primera pregunta fue, pastor, ¿usted es continuista o cesacionista? Y le digo, entonces yo dije, perdóname, ¿usted es continuista o cesacionista? Y la pregunta era si tú crees en los dones del Espíritu o no crees en los dones del Espíritu. Esa fue la primera pregunta para el grupo que iba a salir conmigo a plantar en Vega Baja. Yo le digo, mira hermano, yo preferiría que la primera pregunta fuera, ¿cuán piadoso yo soy? Que usted indague de mí, si soy íntegro, si no, cuál es mi motivación, antes de cualquier postura secundaria que no define nada de lo que vamos a hacer. Y yo creo que la iglesia, y en esta ocasión la Iglesia Bíblico Metro, debe colocar un peso sobre ustedes, que yo sé que lo tienen, de cuán piadosos son los líderes.
no solamente que tenemos, sino que aspiramos que estén con nosotros liderando la iglesia. Por eso Pablo describe desde el verso 1 hasta el verso 7 cómo luce el obispo. Dice, pastor, pero usted no está predicando expositivo. Sí, estoy predicando expositivo. Estoy predicando el texto. Y la unidad literaria lo que nos lleva a decir que hay un propósito por el cual Pablo está diciendo lo que está diciendo en el verso 1 al 8, para que sepamos comportarnos y entender lo que es la iglesia y cómo nos comportamos y por qué nos debemos comportar de esa manera. Entonces trae sentido a lo que es el obispo. Y el obispo para nosotros, y es una pregunta que lo pulsean con el pastor Víctor luego, y ahí se la dejo para que no predicarle todo y él lo resuelva luego, pero obispo, pastor y anciano es lo mismo. Cuando nosotros vamos, son diferentes títulos para una misma función en la convicción que nosotros afirmamos. Cuando nosotros vamos a 1 Pedro 5, 1 al 2, las tres palabras que se utilizan, que serían presbútero, poimano y episcopo, que ahí viene de episcopal, son tres palabras que se mencionan definiendo un solo rol. Por eso nosotros interpretamos que obispo, anciano, pastor, es lo mismo. Es la misma terminología. Lo vemos en diferentes ocasiones, el Nuevo Testamento, intercalando cada uno de los títulos para una misma función. ¿Y quiénes son los obispos? Nosotros podemos ver, y eso puede ser motivo de estudio bíblico, pero nosotros vemos que los obispos son quienes dirigen la iglesia. El libro de Hechos, que alimenta muchísimo el contexto de las epístolas, como es en este caso 1 de Timoteo, que es una iglesia donde está en Éfeso. Cuando nosotros vamos al capítulo 20 de Hechos, el contexto histórico de lo que está ocurriendo en las epístolas lo encontramos en Hechos. Dame no irme muy lejos para que usted me pueda seguir. Cuando se está escribiendo esta epístola, Pablo está escribiendo la epístola a Timoteo por la iglesia en Éfeso. Y la historia de esa iglesia, lo que está ocurriendo allí, lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 28. Ahí vemos que los ancianos, y se menciona a los ancianos, lideran la iglesia, supervisan el evangelio y deben cumplir con su rol. Pero cumplen con su rol porque deben tener un escrutinio sobre toda su vida. Lo que significa es que toda su vida debe estar en control de Cristo. Por eso desde el verso 2, un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Cuando nosotros miramos cada una de estas características, si usted se fija, desde el verso 2 hasta el verso 7, verifique cuántas de ellas son acerca de cuán habilidoso es ese obispo. No tiene que ser un gran orador, no tiene que ser un pico de oro, no tiene que tener la actitud de un influencer. Yo jamás imaginé utilizar esa palabra en esta generación. No debe ser un gran orador. Debe ser apto para enseñar. Puede comunicar la verdad de Dios, puede enseñarla bien. Es la única habilidad. Pero todo el esfuerzo que le está recordando Pablo a Timoteo de cómo debe ser aquellos que aspiren al obispado, al pastorado, les está recordando que cada área de su vida esté en control de Cristo. Igual manera lo pone en contexto con los diáconos. Pero lo interesante es que cuando se mueve a los diáconos en el verso 8, más adelante menciona que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Y Pablo está utilizando la expresión a estos también.
Lo que significa que los obispos y aquellos que van a aspirar, la iglesia debe tenerlos por prueba. Debe saber que están en prueba, mirar su vida, probar sus vidas y pasarlas por el escrutinio y juzgar sus vidas. Es decir, ¿es este hombre lo llevamos 3, 4, 5, 6 meses, un año? ¿Podemos decir que este hombre es marido de una sola mujer? ¿Que gobierna bien su casa? ¿Que es hospitalario? ¿No es dado a la bebida? ¿Es amable? Cuando tiene la atención de sus hijos, su esposa, aquí en la iglesia, ¿cómo responde? ¿Hay amabilidad? ¿Hay piedad? Recuérdense que esta es la respuesta a lo que Pablo viene estableciendo. ¿Cómo se ve la vida piadosa? Igual aplica a los obispos. ¿Responden piedad? Para mí es una pregunta clave cada vez que nosotros nos estamos evaluando como ancianos en nuestra iglesia local. Somos 4. ¿Estamos respondiendo piadosamente? ¿Qué es la respuesta piadosa? Porque si usted piensa que nosotros los pastores no tenemos venas, sangre, y nos sube el humor, nos baja, nos enciende, entra el fuego, nos frustramos, claro que sí, pero ¿cómo movemos en piedad? ¿Cómo buscamos esa sabiduría en piedad? La única cualidad que debe tener es que sea apto para enseñar. Y a veces lo que hacemos es que colocamos tantos estándares de habilidad y olvidamos que el carácter sobrepasa la habilidad. Importa porque la iglesia necesita líderes que para manejarlos, dirigirlos a la piedad, necesita ser líderes piadosos. Del diaconado, la próxima semana el pastor Junior va a estar predicando acerca de ello, por eso no voy a hacer énfasis. Pero yo creo que entendamos algunas aplicaciones de todo esto que nosotros estamos viendo en el capítulo 3 de esta epístola. A los líderes que están aquí, el pastor Víctor y aquellos que aspiran al liderato, no olviden que la habilidad de ustedes nunca va a sobrepasar el carácter. A la iglesia no deben olvidar que su mayor ánimo debe estar en cuanto al carácter de sus pastores y no de cuán habilidosos son. Es bueno dar una palmada y decir, qué bueno estuvo el sermón, pastor, gracias por dejarse usar. Pero también es mejor decir, gracias, pastor, porque está siendo piadoso y me has dirigido en sabiduría. Lo que nosotros estamos viendo en el capítulo 3 nos lleva a preguntar cómo podemos orar y animar a nuestros líderes. Orar para que como pastores podamos vivir lo que predicamos. O sea, que antes de pararnos aquí podamos vivir lo que vamos a estar predicando. Que también entendamos que el llamado al ministerio es bueno. Es bueno aspirar al ministerio. Aspirarlo con las motivaciones es erróneo. La palabra lo dice, es erróneo. Pero también por alguna razón hemos sobrevalorado la habilidad. Que en ocasiones a buenos hombres le ponemos una resistencia para que digan, Dios está haciendo algo en mí que no sé lo que es y creo que hay una llama por el llamado. Es bueno aspirarlo. Eso no significa que vas a llegar al ministerio, significa que vamos a ponerte a prueba. Y que hay un proceso ¿cómo se ve ese proceso a prueba? You name it. Pero hay que poner a prueba. Por eso cada vez que un hombre se me acerca y me dice, pastor, yo creo que aspiro al ministerio. Me dice, ok, ¿estás seguro? Sí. ¿Qué hago? Sigue sirviendo. Cuando Dios llama, Él nunca apaga su voz. Él nunca apaga su voz al llamado. Hace un tiempo un joven me decía, yo aspiro al llamado. Ok. Sí, yo creo que tengo llamado pastoral. Ok. Y yo lo tomo muy en serio porque déjeme decirle uno de mis mayores temores, quizás me voy un poco exagerado yo personalmente, pero uno de los mayores temores es que una persona venga donde mí y un hombre me diga, tengo aspiración al llamado y yo no trabaje ese caso, yo no lo instruya, no lo desarrolle y pueda ejercer el llamado. Mi mayor frustración es que el Señor me llame un día y cuando yo esté delante de su presencia me diga qué tú hiciste con los que puse en tu camino para que se desarrollaran y no se desarrollaron. Así que todo el que viene y me dice, tengo llamado, vamos a ponerlo a prueba.
Vamos a entrenarte, vamos a desarrollarte, vamos a ver qué hay. No todos llegan. Pero este joven me llega un día y me dice eso y le dije, está bien. Y yo pongo a prueba. Y la iglesia pone a prueba. Vamos a hacer algo. Necesitamos que todos los domingos recojas la bolsa de basura del baño. ¿Tú me puedes ayudar con eso? Sí, pastor. ¿Usted sabe cuántos domingos llegó a recoger la basura? Ni uno. ¿Cuántos domingos llegó a recoger silla? Ni uno. ¿Cuánto fue su vida en servicio? Muy poca. Yo me tengo que llevar a preguntar, ¿cuál es la motivación? ¿Estar en un púlpito a hablar, predicar, que te escuchen? Por eso si hoy hay hombres que aspiran al ministerio, el verso 1 nos recuerda que es bueno aspirar al ministerio. Y cuando tú entiendes que el aspirar al ministerio proviene del Espíritu y no de motivaciones falsas, tú estás consciente que lleva un costo, que esa respuesta al llamado siempre viene como una respuesta en fe. Los otros días mis hijas veían una foto mía de hace 10 años. Y decía, papi, tú tenías pelo. Sí. El ministerio es duro. Decía, Víctor, llevo 3 semanas de la iglesia, fuera de la iglesia. Estuve internado en el hospital y manejando asuntos de mi estómago. Y una de las sospechas es cuán ligado está el estrés con el estómago. ¿Que es duro? Sí, a veces hay que hacer balance, a veces se me va la mano también y no hago balance. Pero ¿sabes qué? Estoy deseoso de terminar aquí con ustedes, tener nuestro tiempo y estar con mi iglesia local en Vega Baja. Aunque me perforen el intestino en ocasiones. No le digan eso. Pero es el llamado del Señor en nuestra vida. Si tú aspiras al llamado y es Dios llamándote, es bueno. A la iglesia, y con esto termino. Si es cierto que han ocurrido procesos y desde que he estado con ustedes en el pasado año, no ha sido nada fácil por lo que ustedes han tenido que vivir. Pero ¿sabes qué? Su palabra nos recuerda que Dios, el Dios vivo, nunca ha estado lejano de esta casa de Dios. El Dios vivo que en todo momento es quien cuida de su iglesia, de su familia, comprada a precio de sangre en la obra de Cristo, Él está cercano a ustedes. Entonces, a veces sí hay situaciones que forman un tipo de PTSD, un trauma, pero cuidado que nuestras sensaciones y nuestro manejo de dolor nos desvíen de lo que la palabra nos está llamando a mantenernos como evangelio en el centro. Y sí, posiblemente hubiera un momento donde ustedes estuvieron a punto de montarse en una ambulancia como esa y los llevara directo al hospital. Pero hoy el evangelio debe seguir siendo centro. Hoy una de las mayores oraciones que usted debe de tener y peticiones delante del Señor, como yo le comparto a mi iglesia en Vega Baja, es: Señor, danos pastores que pastoreen nuestras almas. Iglesia Bíblico Metro no necesita ser una iglesia perfecta. La Iglesia Bíblico Metro lo que necesita es pedir: Señor, danos pastores que pastoreen nuestras almas. Y lo más que ustedes necesitan, más que un gran edificio, mejor que este. Más líderes que simplemente Pastor Víctor, lo que nos están acompañando ahora. Más que siga llegando gente, lo que ustedes necesitan que sus almas sean cuidadas y pastoreadas. Porque en el día malo, la silla buena y el edificio bueno, la estructura buena de liderazgo y la buena organización no son lo que pastorea sus almas. Son pastores piadosos que han respondido al llamado de Primera de Timoteo
y han pasado el sedazo del carácter, y que en el día que estás llorando, en el día que lidias con el pecado y con la frustración, y que estás luchando porque tuviste una pérdida, porque hay una crisis matrimonial, porque en ti estás luchando con el homosexualismo de alguna manera, que puedan venir pastores al lado tuyo y decir, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo velar por tu alma? ¿Cómo puedo caminar por ti? Entonces la pregunta es para la iglesia, ¿cómo vives como iglesia, Iglesia Bíblico Metro? ¿Cómo vivimos como iglesia? Entendamos la responsabilidad de ser una columna y sostén, el fundamento sobre la cual la palabra, la verdad y el evangelio se sostienen. Cuando eso está en el centro, todo lo demás el Señor lo trae como fruto. Que el Señor nos ayude hoy a recordar la prioridad de lo que tú y yo somos como iglesia. ¿Ayudan a orar? Señor, venimos delante de ti y en este tiempo te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú no nos dejas a la deriva, sino que tú has venido a definir quiénes somos como tu pueblo, como tu iglesia, como parte de la iglesia universal, pero como iglesia local, cómo debe lucir. Y hemos orado, Señor, y hemos visto que hay un llamado y una responsabilidad a nosotros a abrazar como familia de la fe para también ser partícipes de tu diseño para la iglesia. Somos partícipes en poder aspirar y a orar y desear en tener líderes piadosos que guíen nuestra vida, pastoreen nuestra vida, cuiden nuestras vidas. Señor, leíamos hace un tiempo Hebreos 13 y queremos vivir en tu iglesia sometidos, siguiendo el liderazgo de la iglesia, no por dictadura, sino porque es un deleite ver cuando cuidan desinteresadamente nuestras vidas sin enseñorearse de nosotros, sino con un testimonio, como dice Pedro en ese capítulo 5 de la primera epístola a Pedro, apuntándonos al príncipe de pastores. Señor, ayúdanos a ser fieles como pastores. Danos tu sabiduría y tu guianza en tu Espíritu Santo y en tu palabra. Y que podamos ser un testimonio del cuerpo de Cristo en este lado del sol. Te doy gracias por la Iglesia Bíblica Metro, por sus procesos, por cómo las has sostenido, por el liderazgo del pastor Víctor y cómo tú continúas trayendo sabiduría a esta casa, rogándote que lo que ha sucedido en todo este tiempo y tu cuidado para con ellos no ha sido una excepción, sino que ha sido la verdad permanente para con nosotros, tus hijos. Por eso te doy gracias, Señor, en este tiempo y a ti te glorificamos. En tu nombre oramos, Señor. Amén.